¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy tenemos a Antonio Salas, que es experto en agronegocios y va a conversar con nosotros de la reforma agraria que quieren plantear desde el gobierno a través de grupos de trabajo. Una vez más, exaltando las imágenes de Velasco Alvarado, de Túpac Amaru y ahora agregando la imagen del profesor Pedro Castillo. ¿Qué tan viable es una reforma agraria y sobre todo, es realmente necesaria? Esto y mucho más lo tendremos el día de hoy con Antonio Salas aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como habíamos anticipado, tenemos con nosotros a Antonio Salas. Él es experto en agronegocios y de hecho queríamos hablar específicamente de la reforma agraria que está proponiendo el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de Perú Libre, porque están ya formando grupos de trabajo para poder implementar una segunda reforma agraria. Entonces, hay muchas variables que obviamente tenemos que contemplar en este marco y para eso, Antonio, queríamos justamente que en líneas muy generales nos cuentes un poco por qué en este momento no es preciso o no es conveniente aplicar una segunda reforma agraria. Ya, antes que nada, bueno, un saludo a todos y gracias por haberme invitado. Mi impresión es que el nombre de reforma agraria es el que ahuyenta mucho la intención de siquiera revisar el concepto, ¿no? Entonces, creo que allí, no sé si hay una torpeza o si es una provocación, pero lo que yo entiendo de lo que estaba planteando era lo que plantea Eduardo Segarra, ¿no? Que es un especialista, es un pensador de la agricultura y yo creo que en muchas cosas también coincidimos. Y Perú Libre toma un poco lo que Eduardo Segarra había planteado y lo plantean como segunda reforma agraria, cuando en verdad es una reforma del Estado lo que están planteando, ¿eh? Cuidado. O sea, yo sí creo que es pertinente que se plantee, ¿no? Porque el que ha fallado en toda esta agricultura familiar y dejar al agricultor fuera de la agroexportación y dejarlo fuera de los mercados, es el Estado que tiene que estar ahí subsidiando y haciendo su trabajo. Pues ni el Ministerio de Agricultura ni las direcciones regionales agrarias de las regiones han hecho lo que tenían que haber hecho y el día de hoy enfrenta pues una pobreza rural increíble, ¿no? Y no tiene nada que ver el sector privado con eso, ¿no? Y no tiene nada que ver también una reforma agraria de ir a quitar las tierras a la gente de Chavimochi. O sea, no se trata de eso. El concepto de reforma agraria, como digo, ¿no? Tiene pues un pasado penoso. Y es por eso que cuando uno habla de una segunda reforma agraria se imagina que que Perú Libre va a empezar pues a nacionalizar las empresas agrícolas, ¿no? Y eso no va a ser así. La segunda reforma agraria se refiere básicamente a una reforma del Estado, de cómo el Estado puede empezar a trabajar para que la agricultura familiar, el pequeño productor, sea parte de cadenas productivas más competitivas y más eficientes. Hasta donde yo entiendo, esa es la intención de Eduardo, y eso es lo que yo he podido leer y recoger también del plan de la reforma agraria que habían presentado ellos en Juntos por el Perú, ¿no? Ahora, lo que están haciendo también en este momento, obviamente, es hacer grupos de trabajo para, obviamente, sentar las bases de esta nueva reforma, ¿no? De este cambio. Pero han dicho específicamente que, por ejemplo, el sector privado va a tener voz, pero no va a tener voto, lo que obviamente ha alterado mucho al sector privado. ¿Esto podría ser una provocación? Porque realmente la agroindustria, digamos, se altera con este tipo de declaraciones. Va a depender mucho de qué cosa esté enfocado, ¿no? Si la reforma agraria que están planteando ellos está enfocada al pequeño productor cafetalero, al que produce papas en el Cusco, al que no está articulado al mercado, entonces en verdad los grandes productores o agroexportadores de Chavimochic y de Olmos no tienen nada que decir, no sé cuánto puedan aportar, no sé, son agriculturas totalmente diferentes. No estoy acá defendiendo ni un lado ni el otro. Creo que igualito pueden siempre aportar sus conocimientos porque pues trabajan en zonas remotas, saben de logística, saben lo complicado que es trabajar en esas zonas rurales, ¿no? Pero en verdad lo que se plantea es justamente el enfoque a la agricultura familiar, ¿no?
si en caso la segunda reforma agraria quiere tocar puntos de los agroexportadores puntualmente, como los salarios de nuevo, qué sé yo, ahí sí tienen que estar invitados y sí tienen que tener voz y voto, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, se hizo también, se descuidó quizás un poco el tema de la regulación a la acuicultura. Y hay muchas personas que en este momento están justamente protestando, ¿no? Reclamándole al Estado que ya no tienen ciertas facilidades para poder emprender en este sector y que obviamente quieren nuevamente alguna norma que los ayude a crecer, que los regule, ¿no? Que regule la acuicultura de alguna manera y que se aprovechen más los recursos naturales del Perú, los espejos de agua, las lagunas, etcétera. Entonces, en esta reforma agraria no se está quizás estipulando esto y muchos pobladores ya empezaron a reclamar esta parte. ¿Qué tanto tenía que ver, ¿no? ¿Qué tanto se podía intervenir, digamos, esta ley de promoción agraria con la acuicultura y cómo se puede arreglar eso con ese sector que obviamente se dedica a la acuicultura? Bueno, yo creo que la ley de promoción agraria tuvo un tiempo y después tenía que ser reformada de otra manera, ¿no? Yo creo que se hizo el caballazo al final, mucha presión hubo de todos lados y se creía que solamente era una cuestión laboral, que al final, de nuevo, era culpa del Estado, ¿no? Los servicios no eran bien supervisados, la SUNAFIN no había hecho su trabajo bien, y entonces el agricultor al final, el productor o el trabajador de campo se vio afectado también el agroexportador. Entonces acá el gran distorsionador, repito, es el Estado, es el Ministerio de Agricultura con sus direcciones regionales agrarias y qué sé yo. Ellos tienen que tomar ahora la batuta de ver cómo solucionan el problema del pequeño productor y el trabajador agrícola. Entonces ese es un trabajo que le compete netamente a ellos. Entonces, ¿cómo haces tú para que el productor de maíz sea más competitivo? ¿Cómo haces tú para que el productor de cacao y de café tenga mejores infraestructuras y mejor acceso al mercado? Entonces, al final, la pobreza de todas estas familias es una consecuencia de una falta de acceso, de cosas que no se han hecho bien. Entonces, no estamos viendo nosotros acá el resultado. El resultado es la pobreza. Hay que atacar el corazón, que es cómo le damos acceso a los mercados. Al mercado grande, mayorista, de Lima, que consume, ¿no? Para que sea algo que sea eficiente. ¿Cómo le damos productividad a ellos en el campo? Con financiamiento, con asistencia técnica dirigida, para que no solamente le den la plata y después que haga lo que le dé la gana. Entonces, todo eso compete a una estructura pública que no ha funcionado. Esa es la que tiene que ser reformada. La segunda reforma agraria es una reforma del Ministerio de Agricultura y de las acciones que tienen que ver con las direcciones regionales agrarias para que funcionen. Esa es la gran reforma que hay que hacer. Punto. ¿Y cómo puede aportar el sector privado a que esto justamente se dé? Porque el sector privado también ha tenido un papel importante en el crecimiento y la tecnificación de la agricultura, con tecnología, por ejemplo, sierra productiva. Han hecho una serie de cosas que obviamente han ayudado a que crezca este sector en diferentes regiones. Entonces, ¿cómo podría de alguna manera aportar el sector privado sin asustarse? Por supuesto, yo creo que el sector privado es fundamental. Además, al sector privado le debemos pues toda esa cantidad de trabajo que hay el día de hoy en el campo que antes no existía, ¿no? Todas esas ciudades que se han generado alrededor de esos emporios agrícolas que están funcionando muy bien, ¿no? Y pagan sus facturas y pagan sus impuestos y todo el mundo tiene pues su seguridad social. Acá el tema es qué cosa ha hecho el Estado para que el pequeño productor o el trabajador agrícola se sienta que le ha dado la espalda, porque el que le ha dado la espalda son ellos, o sea, no lo han hecho partícipe de este gran boom agroexportador, ¿no? ¿Dónde quedan acá los palteros que también podrían estar exportando? Los que pueden producir cítricos, los que pueden producir mangos. ¿Dónde están ellos integrados en esta cadena, no? Pues, ¿qué cosa está haciendo el Estado? ¿Qué promociones tiene? ¿Qué tipo de estrategia, de subsidios o lo que fuere? Para que el agroexportador establecido pueda ver en esto acá una oportunidad de negocio. Porque finalmente el agroexportador tiene pues una responsabilidad fiduciaria para sus accionistas y para el desarrollo del Perú de manera pues social y ambientalmente responsable, pero no tienen la culpa de que la agricultura familiar sea un desastre dejada de lado por el Ministerio de Agricultura. Entonces vuelvo a insistir, pueden aportar, por supuesto, yo creo que hay un montón de tecnología, hay un montón de voluntad inclusive. O sea, el empresario de agroexportación
también pasa por las mismas penurias, también pasa por los niños y las niñas, por los cortes de agua, por los problemas que tienen cualquier productor en esas zonas. Entonces, yo creo que ahí están unidos. Y el que se ha encargado de acá hacer la gran separación es el ministerio, es el Estado. Él es el que está haciendo la separación entre los que tienen, los que no tienen, los que tienen tierras grandes, tierras chicas. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es unirlos y ver que todo el mundo participe de este baile. Si no, siempre va a haber una visión pues negativa y siempre va a haber rencillas que nunca se van a cerrar. Y lo que queremos es, una vez más, estar cada vez más unidos para que esto de acá funcione, ¿no? Entonces sí creo que tiene que aportar, porque tiene muchísima experiencia en el acceso al mercado, en la tecnología, en el acceso al financiamiento. Cosa que no tiene el pequeño productor, no tiene ni acceso al mercado, ni acceso a la tecnología, ni acceso al financiamiento. Entonces, ¿qué pasó con el agrobanco? Eso está en manos del sector público. Entonces, ¿es un banco que puede funcionar? Creo que sí. Necesita más plata, necesita plata que vaya dirigida con asistencia técnica. ¿Es a quién se la va a dar? ¿Un privado? ¿Se la va a dar el Estado? ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, esos planes tienen que estar regulados, ¿no? Lo que ha fallado es justamente eso, que se ha dado dinero sin supervisión, que no ha habido asistencia técnica. Entonces, el productor sigue en la misma miseria que estamos solamente recirculando. Y con razón está caliente, pues, con razón está protestando y no sabe contra qué protestar. Entonces ve que el agroexportador le va bien y dice, él tiene la culpa de mi desgracia. Y no es así, pues. Bueno, vamos a una pausa brevemente y seguimos hablando de este tema con Antonio Salas de ACM. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto conversando con Antonio Salas justamente de cómo podemos contribuir, ¿no? Digamos, cómo el Estado puede contribuir a que las personas quizás accedan a las herramientas que les van a permitir crecer, porque también gran parte del problema de la informalidad y justamente pues de todo esto que tiene que cambiar dentro del Estado es que el Estado no promueve la insertación de estas personas al sistema. Entonces, obviamente, si no pueden insertarse al sistema con orden, con medidas dirigidas y objetivas, no van a poder, obviamente, crecer en este negocio o en este sector, ¿verdad? Sí, bueno, evidentemente también, pues, tú mira cómo funcionan los mercados, ¿no? Una cantidad de intermediarios espantosa, ¿no? Que no necesariamente agregan valor en proporción a lo que están cobrando y al final el agricultor pues es el que menos recibe y es el que está pues con los vaivenes del riesgo climático, etcétera. Entonces, lo que yo creo que acá hay que hacer es hay que analizar cada cadena productiva, ¿no? Ver cada eslabón y ver de qué manera se puede tener políticas públicas para cada uno de esos eslabones que limitan esa competitividad. Puede ser que una cuestión sea, por ejemplo, infraestructura. O sea, ¿qué pasa con esa carretera central? O sea, claro, la agroexportación no pasa por ahí principalmente, ¿no? Pasa porque está en la costa, pero eso evidentemente le tiene que fregar al pequeño productor que está metido pues en Junín o en Pasco o en cualquier otro sitio. O sea, no puede ser que tengamos una vía de ida y una vía de vuelta y que el promedio de velocidad sea 10 kilómetros por hora. Entonces, ahí es un tema del Estado que tiene que ver que la limitación es la infraestructura, no necesariamente la tecnología. Ok, vamos ahora entonces a otra cadena productiva, a la del arroz. ¿Por qué hay arroz en la costa? ¿Qué podemos hacer para que el arroz se vaya a la selva, donde sobre el agua, no donde falta? ¿Qué sistema tenemos que implementar en subsidios, en promociones, para que esto se mueva a ese lado? Esa es la chamba que le corresponde al Estado. El Estado tiene que hacer eso con políticas públicas. Y esa es la gran reforma que estamos esperando todos, que sea esta segunda reforma agraria. Ahora, digamos que no van a llevarlo por ese lado, sino lo están viendo, digamos, más desde una perspectiva social, obviamente ahondando en discursos, etcétera. ¿Qué parte de estos cambios y reformas que sí son necesarios podrían implementarse quizás con colaboración público-privada, ¿no? Porque muchas veces vemos que se eficientizan los procesos, ¿no? Cuando existe esta colaboración entre públicos y privados. Entonces, quizás para aliviar un poco al Estado, que claramente no ha sabido llevar con orden, ¿no? Con organización plena,
estas medidas que tienen que tomarse a través de las políticas públicas, ¿cómo podría quizás aliviar un poco esa carga el sector privado? Mira, uno de los temas más interesantes es el tema de financiamiento y asistencia técnica, ¿no? Porque tú tienes un agrobanco que funcionaba con sus sedes en lugar de haber usado otras sedes de otros bancos que podrían evidentemente hacer ese trabajo también, ¿no? Cobran un fee de transacción y finalmente pues tú tienes bancos privados y cajas en todos lados. Que el dinero llegue pues a bajo costo. Una vez que llegue el dinero es importante que el agricultor lo aplique, ¿no?, en la agricultura, es decir, aplique sus insumos en un momento determinado y qué sé yo, y haya una supervisión de eso. Esa supervisión es imposible que la pueda hacer el sector público, pues ya nos ha demostrado que es ineficiente, que es malo haciéndolo, que es torpe y que finalmente no va a poder hacer nada. El agrobanco perdió un montón de plata por esa razón. Y las direcciones regionales agrarias no tienen un equipo de extensión que pueda ir al campo a supervisar esas obras. Entonces, técnicamente no están capacitados ni tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, necesitan del sector público, perdón, del sector privado, para que pueda colaborar en ese tipo de instancias. Entonces, tiene que haber, pues, pagos por servicios de tecnología, ¿no?, a ONGs, a privados, a compañías. Pueden haber compañías grandes que pueden estar inmersas en un momento, en un lugar que puedan tener sus técnicos capacitados para que vayan a ayudar a la gente que esté en el valle. No, pero se les paga pues por eso, y el que tiene que pagar es el Estado. Porque acá lo ineficiente es que el agrobanco pretenda que puede ir alguien, prestarle un crédito a alguien que esté en Pichanaki y desde la Merced ir en moto a supervisar un crédito pues de 1.200 soles. Eso ya sale carísimo. Entonces tienen que ver cómo a las cooperativas agrarias o lo que fuere, en café, en cacao, se les capacita para que ellos puedan hacer ese trabajo desde el punto de vista privado. El sector público no es un buen administrador de eso, eso ya está claro, ya quedó claro ese tiempo y no creo que vayan a repetir el mismo error. Ahora, ¿qué sectores del agro podrían quizá industrializarse, generar más trabajo? ¿Cuáles son digamos, los insumos, ¿no?, que más exportan para poder justamente crecer? Porque también la idea de muchos, sobre todo pequeños y medianos agricultores, es ahora en qué invierto, no sé cómo invertir, no sé cómo manejar quizás los recursos que hay en cada región. Entonces, ¿qué podría fortalecer quizás en este sector o impulsar el Estado, ¿no? Porque finalmente ellos son los que están impulsando esta nueva reforma que de alguna manera u otra, desde cierto punto de vista, sí es necesaria para justamente crecer e industrializar quizás un poco más el Perú. Bueno, en parte podría ser todo lo que es valor agregado, ¿no? El Agroideas y el Agroemprende que se dieron en un momento no fueron malos proyectos, hubieron buenos y malos jefes, hubieron un montón de proyectos que quedaron en nada al final, pero si de 100 proyectos funcionan 5, date por bien servida. O sea, finalmente eso es lo que vas a hacer. Vas a poner un montón de plata, pero los que van a funcionar bien. Valor agregado es fundamental. Pues yo sí creo que tenemos que volver a las despulpadoras de café, a los secadores de cacao, a los molinos de arroz, a todo eso. O sea, finalmente la agricultura es esa. La agricultura no es la palta, el arándano ni la uva, ¿no? Esa es la agricultura que cuesta pues $70.000, $80.000 por hectárea implementar. Eso es imposible. Entonces, nuestra agricultura de papa, nuestra agricultura de cebolla, de pan llevar, del mercado mayorista de Lima, nuestra agricultura de caña de azúcar, de arroz y de quinoa y de maíz, es la agricultura que tenemos, querramos o no. Esa es la que tiene que ser competitiva. Ahí tenemos que trabajar para darle los valores agregados, darles el acceso al mercado y darle la tecnología para que el agricultor pueda salir adelante. Esas son las familias agrícolas del Perú, millones. ¿Cuál, digamos, es la medida más urgente que necesita este sector para este momento? Ya como para terminar esta parte, digamos que ¿cuál es el norte que tiene que seguir este sector ahora? Porque parece que hay muchos que todavía no lo tienen claro, pero hay medidas urgentes que implementar, sobre todo después de la pandemia. El primer paso es la organización, es decir, tienes que tener un plan. O sea, sin un plan no puedes empezar a soltar plata al agrobanco ni nada. Una vez que tengas un plan, tú tienes que decir, mira, ya, estos 8 productos son los fundamentales porque agrupan a la mayor cantidad de gente a la agricultura familiar y qué sé yo. Okay. Si son estos 8 productos, ¿cuál es la cadena productiva de cada uno de estos acá?
cuáles son los eslabones que están vinculados y qué cosa está limitando que cada eslabón sea competitivo. Es muy sencillo, o sea, hay que ir a ver al plano y hay que ver eso. Son limitaciones de infraestructura, son limitaciones financieras, son limitaciones técnicas, son limitaciones de acceso al mercado, de personal, de gestión. Pues eso lo vas viendo. Y de acuerdo a eso vas definiendo, ok, mira, mi plan es estos 8 cultivos, estos 8 cadenas productivas. Y vamos a trabajar en estas de esta manera. En esta vamos a dar esta asistencia técnica con este financiamiento. Porque si yo doy la plata y no doy el acompañamiento técnico, no llego a nada. Si yo doy el acompañamiento técnico y te digo qué hacer y tú no tienes plata para implementarlo, tampoco llegas a nada. Entonces tienes que ver una solución holística, integral. No puede ser solamente una cosita. Y lamentablemente, acá en el Perú se ha hecho eso. La municipalidad o la región daba una orden, el Ministerio de Agricultura daba otra orden distinta, una ONG se metía, la cooperación internacional hacía otra cosa más, entonces al final todo era un sancochado. Entonces lo primero que hay que hacer es que hay que ordenarlo y hay que definir bien cuáles van a ser las prioridades de aquí en adelante con los 5, 6, 8 principales productos que tiene el Perú, donde esté involucrada la mayor cantidad de personas que viven en las zonas rurales y viven de esto. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio. De verdad que sabemos que estás de viaje, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Volvemos enseguida. Encantado, aquí en El Contexto. Seguimos ahí viendo cómo salen las cosas. Chao, chao. Bienvenidos nuevamente, amigos, y como podrán haber escuchado, a veces el Estado es el que necesita justamente reformarse. Ya sabemos que el Estado, como para administrar, necesita apoyo del sector privado, pero es muy importante que tengamos en cuenta que obviamente las reformas no son malas, pero hay que saber direccionarlas bien y no excluir a todos aquellos que han invertido su capital y han arriesgado su capital para justamente hacer crecer el sector agroindustrial. No olviden que pueden encontrar todos los programas de En Contexto en nuestro canal de YouTube. Háganle clic a suscribirse y también a la campanita para que sepan cuando aparece un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.